Vamos a hablar un poquito de esto con Daniel Artana, que es economista de Fiel. Daniel, buenas tardes, un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien, bueno, hoy habló Jorge Capitanich, como todos los días temprano, y se refirió a la situación fiscal. Y Capitanich dijo que, bueno, en enero se consiguió superávit fiscal, que es uno de los temas principales que están mirando los economistas, porque no alcanza solamente con una suba de la tasa de interés o con un reconocimiento del dólar, sino que se está pidiendo también moderación fiscal. ¿Es creíble este superávit fiscal que anuncia Capitanich hoy a la mañana? Mira, hablando de los números del año pasado, él defendió los números oficiales que tienen a mi juicio, alguna computación incorrecta de ingresos, porque el gobierno computa como ingreso las transferencias que le hace de utilidades el Fondo de Garantía Solidario, que yo creo que eso no debería estar ahí, porque eso es fondo para a los futuros jubilados. Y la segunda cuestión es que, más importante, es que computa las utilidades del Banco Central, que en buena medida esas utilidades del Banco Central están explicadas por la alta inflación. Entonces, cuando uno depura eso, la Argentina el año pasado tuvo un déficit primario de casi 3 puntos, el gobierno nacional, ¿no?, de casi 3 puntos del PBI, y la tendencia para este año no luce bien, en la medida en que el gobierno por ahora no ha anunciado medidas contundentes por el lado ni de los ingresos, que yo creo que no tiene mucho espacio, ni del gasto, donde tiene mucho espacio, pero bueno, hay que pagar costos políticos. Así que me parece que estamos hablando de distintas definiciones de resultado fiscal, donde ha habido algo de, a mi juicio, contabilidad creativa y una definición de los números fiscales incorrecta. De hecho, Daniel, uno de los comentarios de enero que hicieron los economistas y uno mirando un poco las cifras es que, por un lado, Capitanich habla de superávit fiscal, pero por otro lado, el Banco Central tuvo que emitir cerca de 9.000 millones de Claro. pesos en adelantos transitorios para financiar el Tesoro, con lo Sí, cual ahí había un agujero importante. aparte siempre acá nos hemos convertido a la forma de presentar los números que tienen los brasileños, ¿no? El número que importa es el global, no el primario. Y a nivel de número global, Argentina tuvo el año pasado un déficit de 5, y evidentemente en enero ha tenido un déficit, si no el Banco Central, como decís vos muy bien, no lo hubiera tenido que transferir 9.000 millones de pesos, ¿no? Cuando hablas de un déficit de Entonces, 5, ¿qué? ¿5 puntos del producto? claro, porque vos a los 2,9 de resultado primario negativo le tenés que sumar un par de puntos de intereses, ¿no? Uh-huh. ¿Y esta cifra es posible bajarla? O sea, ¿hay Bueno, alguna es que no va a posibilidad haber de...? más. Y la pregunta no es si es posible, la pregunta es cómo vamos a hacer para bajarla. O sea, vos no podés vivir con un déficit fiscal de 5 puntos del PBI y pensar que no va a pasar nada en algún momento. Después uno entrará en las miserias habituales de la política, donde están los que están ahora tratando de pasarle el muerto a los que siguen, y eso es otra cuestión más política. Yo digo, uno sabía, parado en el 2010-2011, que Argentina no podía subir los salarios y el gasto público al 35% por año y el tipo de cambio a menos del 10%. En algún momento ibas a chocarte contra la pared, ibas a sincerar el tipo de cambio, como de hecho ocurrió. Esto lo advertimos los economistas 2 o 3 años antes que el gobierno se diera cuenta. Digo, porque cada vez que pueden nos golpean un poquito Claro. los economistas. Y lo mismo pasa en materia fiscal. Si vos me decís a mí, es preocupante un déficit de 5 puntos del producto, bueno, lo que no puedes hacer es mantener déficit de esa magnitud por mucho tiempo. 2 o 3 años vamos a tener un problema. Entonces, cuanto antes lo empecemos a corregir, mejor. Artán, ahora... Yo creo que la pregunta, sí, perdóname sí. que te corrija una pregunta que no es lo que yo tengo que hacer, sino tratar de respondértela, pero Uh-huh. creo que ni siquiera tiene sentido formular esa pregunta. La pregunta es cómo vamos a hacer para corregir un déficit fiscal de 5 puntos del producto y ponerlo en un número más manejable. Claro, pero uno ve, digamos, en qué gasta el gobierno y dice, bueno, por el lado de las jubilaciones no se puede, por el lado de los planes sociales tampoco, y aparece siempre, hay dos ítems que aparecen ahí, obra pública, es decir, bajar el nivel de inversión en obra pública y obviamente el tema subsidios. Ahora, hoy Capitanich también relativizó la importancia que tienen los subsidios en el gasto público, como diciendo, bueno, no es tan importante finalmente 5 lo que puntos, el año se pasado gasta en 5 puntos del subsidios. PBI según los números oficiales. O sea que Si no le parece importante, sin subsidios no habría déficit. exactamente. Ahora vos también algunos subsidios los tenés que mantener, probablemente, pero digo, no es solamente, yo no me pararía en inversión pública y subsidios. Yo creo que a donde mires en el sector público hay tela para cortar. O sea, vos no te olvides que estás gastando entre nación, provincias y municipios casi 50 puntos del PBI. Si no podemos encontrar 5 en 50, porque en la cuenta hay que hacerla sobre el total, porque hay mucha transferencia discrecional a las provincias que financia gasto provincial, con lo cual
si uno tiene espacio para cortar ahí, las provincias encontrarán la forma de cuadrar los números, es decir, digamos, es un ajuste de significación. Por eso lo mejor era haber hecho las cosas en los momentos de bueno, no haber expandido tanto el gasto. Si el error siempre se comete en la buena acá. Pero digo, hoy que estamos en el baile, no es que tampoco estás cortando 5 puntos del PBI en 30 o 25 de gasto público, es 5 en 50, no es un número tampoco tan... Ahora, tampoco hay que hacerlo todo de golpe, claro, pero el gradualmente con un programa fiscal creíble donde parte de la situación te lo va dando una economía que se recupere. Por una economía que va camino al receso y si el gobierno no hace nada, bueno, no lo van a lucir peor, ¿no? Ahora, el gobierno, digamos, se resiste a hablar de ajuste, pero la verdad es que... Sí, se ajustó el gobierno. Claro, la política se resiste a hacer un ajuste, pero el bolsillo siempre de los se resiste argentinos la se política, ajusta. siempre se va a resistir la política, porque siempre hacen la fuga hacia adelante pensando que los números se van a cuadrar solos. Esta vez eso no va a ocurrir. Entonces yo digo, se resistían, puedo recordar que no es que yo sea alguien para corregir a la Presidenta, pero la Presidenta dijo que no iban a devaluar. ¿Qué hicieron en enero? No sé cómo lo llamás vos. No, es una clara devaluación. ¿Cómo lo llama el jefe de gabinete? No sé cómo lo llama. Una devaluación de 19% en un día es una devaluación, no es una corrección menor de 2% producto de las oscilaciones naturales del mercado cambiario. Y bueno, a eso ahora... venían metiéndole... No te olvides que el año pasado el tipo de cambio cerró en promedio en 5.50, es decir, desde el promedio del año hasta el valor que tenemos hoy, te mandaste una devaluación de 30 y pico %, ¿no? Artana, y con el escenario como está, ¿no? Digamos, con una devaluación de casi 20% prácticamente en 24 horas como la que hubo en enero, con el aumento de la tasa de interés que lleva adelante el Banco Central, con la absorción de pesos que está llevando adelante también el Central, digamos, con todo este aparato este aparataje de medidas económicas que ha conseguido tranquilizar al mercado cambiario. ¿Esto puede ser permanente? O si no se corrige la cuestión fiscal, vamos a volver otra vez digamos, con ruido y con presiones tal vez en mayo o junio. No, bueno, hay muy importante lo de la fecha. Primero, yo creo que era necesario aplicar el torniquete monetario porque la cosa se estaba poniendo espesa. Entonces, me parece bien lo que hizo el Banco Central. Ahora, ¿el Banco Central puede ganar esta partida por sí solo? Sí puede, sacrificando terriblemente la actividad económica, mandando a la economía un receso fenomenal. Ese receso te hace aparecer los dólares porque las importaciones se desploman y hoy la preocupación de los dólares que un poco tiene todo el mundo deja de ser tal. Pero eso no es una cosa razonable. O sea, acá lo tienen que ayudar al Banco Central. Y ahí donde vos marcas falta la pata fiscal. En el corto plazo hay cosas más importantes que la cuestión fiscal, o tan importante como la cuestión fiscal. Uno, la discusión de paritarias, después habrá que ver si el gobierno puede reganar, el Banco Central puede ganar reservas en el segundo trimestre del año. Sería muy importante que gane una suma importante de reservas. Y en el transcurso que aprovechemos este round que ha ganado el Banco Central aplicando el torniquete monetario para ir corrigiendo los números fiscales. Yo creo que el gobierno, como hace las cosas de este gobierno, negándola, echándole la culpa a alguien, va a terminar haciendo alguna corrección. La pregunta es si va a ser la corrección que alcance para resolver el problema o no. Eso lo veremos en las próximas semanas, pero no tiene una alternativa. O sea, acá el problema es que el gobierno devaluó la moneda porque le gustaba devaluar. No, porque no tuvo alternativa. Entonces, esto es igual, acá no estamos discutiendo lo que estamos discutiendo es si van a hacer, como yo creo que es válido plantear, ¿fue suficiente devaluar a 8 pesos? ¿Va a ser suficiente el ajuste fiscal que va a hacer el gobierno? No, si va a haber ajuste fiscal. Eso ya está jugado, digamos. Lo va a haber porque si no va a ser peor. Y yo creo que eso el gobierno lo ha entendido. Está pagando y nos está haciendo pagar a todos los costos de venir equivocándose sistemáticamente desde hace muchos años, groseramente desde el 2011 para acá. Cuando alguien le dijo a la presidenta, no sé quién fue, que apretando el cepo cambiario llegaban. Bueno, también se equivocaron, ¿no es cierto? No llegaron, tuvieron que devaluar antes. Artana, lo último. La tómbola de estos meses pasó por el dólar, ¿no? ¿A cuánto iba a estar el dólar en marzo? ¿Cuánto va a estar el dólar en junio? ¿A cuánto va a cerrar el dólar en el 2014? Creo que esto continúa, pero ahora hay otra tómbola que es la de la inflación. Y realmente hay pronósticos para todos los gustos, como yo mencionaba hace un ratito, ¿no? Que van del 25 ya casi nadie, pero digamos un piso de 30 hasta un 50. ¿Se puede hacer hoy un cálculo serio de cuál va a ser el nivel de inflación en este 2014? ¿O la dispersión es tan grande, bueno, que dependerá justamente de lo que hablábamos antes, de cuánto el gobierno ajuste o no en materia fiscal, de lo que pase con el tipo de cambio, de la absorción, de la restricción monetaria que lleva adelante el Banco Central? ¿Cómo lo ve? Bueno, por eso, hay una cantidad de variables, como vos bien marcás, que van a influir. Si el gobierno hiciera muy bien las cosas, por ahí sería menor la inflación. Si no las hace también, por ahí sería más alta. Nosotros tenemos una hipótesis, una expectativa de 40 bajo un 39,7, si querés.
basado en un montón de supuestos, que el gobierno en algún momento de marzo a abril empieza otra vez con mini evaluaciones mensuales. Hay un montón de cosas detrás de todo el análisis. Es una variable como la variable más difícil de predecir para los economistas son las variables nominales, porque dependen de un montón de cuestiones. O sea, que Argentina se va a abaratar en dólares es relativamente fácil de predecir. Va a ser más barato en dólares. De hecho, ya ocurrió eso. Claro. La pregunta es, la nominal es más difícil, pero yo creo que va a ser muy difícil que la inflación cierre. ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos decir? Por debajo del año pasado, yo diría casi imposible. Nosotros el año pasado nos dio 26,2. Va a ser mayor que eso. La pregunta va a ser 3-4 puntos mayor en el entorno de 30, 10-12 puntos mayor en el entorno de 40 o mucho más. Yo creo que tampoco están dadas hoy las condiciones para una tasa de inflación que espiraliza. Yo creo que con un poco de sensatez en las negociaciones salariales se puede, y si el gobierno aporta lo que tiene que aportar en materia fiscal, podemos tener lo peor en términos de inflación en enero y febrero. Es decir, un poquito podría haber ya pasado si el gobierno se bien las cosas. Como yo creo que el gran responsable de la inflación, por decir el único, es el gobierno, depende fundamentalmente de lo que haga el gobierno. No depende de que los precios cuidados, ni de que los sindicatos sean más o menos razonables. Depende de lo que haga el gobierno. Conclusión, Daniel, el gran perdedor este año va a ser el bolsillo. De esto no hay ninguna duda, ¿no? O sea, eso también estaba jugado, Pablo. Eso estaba jugado. Si en la medida en que uno vivía la economía está por arriba de las posibilidades, en algún momento iba a venir un ajuste que iba a terminar pegándonos el bolsillo a todos. El tema es que lo que uno tiene que tener es el diagnóstico correcto de por qué pasaron las cosas. Porque si nosotros le echamos la culpa al señor Juan O. Pedro y al sindicalista, al empresario Juan O. Pedro y al sindicalista José o lo que fuere, estamos equivocándonos. Cada cual tendrá alguna culpa, pero el gran culpable es el desmanejo que ha habido en materia de política fiscal y monetaria en los años previos que llevaron a estas decisiones que no son agradables por parte del Banco Central y que eran inevitables. Yo creo que hoy no hay que poner el foco en el Banco Central. El Banco Central hizo lo que tenía que hacer. Ahora la pregunta es si el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía va a hacer lo que hay que hacer. Y yo sospecho que lo van a terminar haciendo por necesidad, no por ahí porque crean que esa es la mejor alternativa. Daniel Artano, un gusto, muchísimas gracias, como siempre. A vos, Pablo, un abrazo.